Esto que veis en pantalla es Asimo, que es la mujer de la limpieza, o el hombre de la limpieza robótico. En su día, en octubre, ya se presentó, pero ya se está empezando a comercializar, sobre todo en Tokio, que es donde se ha creado este robot que al parecer pues, sustituirá a la mujer de la limpieza, ya no solo en la casa, sino también en muchas empresas. Ya vemos un trabajo que está corriendo peligro. Y eso está pasando en muchos sitios. La robótica está sustituyendo a buena parte de la mano de obra. Son los cambios que vienen, es el nuevo mundo que se suponía que quizá tenía que llegar en 20 o 30 años y que, por la situación actual que estamos viviendo, se está todo acelerando. Y la robótica está sustituyendo muchos trabajos. Por lo tanto, ¿qué pasa ahora? Pasa que hay muchas personas que no tienen trabajo o no saben cómo incorporarse al mercado laboral porque está cambiando, ha cambiado radicalmente en solo un año. Por eso yo creo que es bueno poder hablar de nuevas maneras de emprender, de conocer mejor cómo gestionar nuestro dinero. Y para ello hoy, en Pandora, hemos invitado a Juan Haro Ordóñez. Él es empresario, conferenciante, experto en liderazgo, ventas, negociación, dirección de equipos, motivación, creación de nuevos negocios e inversión y finanzas. Y además ha publicado un libro que ya es todo un éxito de ventas, se va por la 9ª edición. Hablamos de Los trucos de los ricos. 92 trucos para multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos, importante, legalmente. Juan, bienvenido a Pandora. Muchas gracias, Alex. Un placer. Felicitaros por la gran labor que lleváis durante tanto tiempo haciendo. Y bueno, me encanta estar en un programa, pues como decís vosotros, que se dedica a buscar, ¿no? Donde están los buscadores. Por lo tanto, un placer y gracias por invitarme, Alex. Sí, de hecho, todos los que estamos en este programa tenemos algo que nos une y es que siempre nos estamos buscando la vida, ¿no? Estamos buscando nuevas maneras de generar ingresos, estamos buscando a veces vías alternativas a lo que nos han contado hasta ahora y claro, hemos llegado a un momento, Juan, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que todo esto se ha acelerado, en que muchas personas ya no pueden cobrar esa nómina a la que se habían acostumbrado y se ven obligados a emprender, a ser autónomos, a ser empresarios. Tú, Juan, esto supongo que como asesor también eres consejero, te habrás encontrado con muchas situaciones en este sentido, ¿no? ¿Cuál sería tu primer consejo para una persona que ahora mismo pierde el trabajo o ve cómo está cambiando su entorno y cómo adaptarse a este nuevo mercado laboral o, mejor dicho, nuevo mercado económico? Bueno, sí, estamos teniendo un momento histórico, ¿no? Como estamos viendo, todo es impredecible. Yo estoy ahora hablando desde Madrid y ha habido pues una de las nevadas más impresionantes que se recuerdan en los últimos 50, 60 años. Y no solamente con las inclemencias del tiempo, como tú bien dices, estamos viviendo en este siglo XXI pues una cantidad de fenómenos que lógicamente tú hablabas al principio de la robótica, pero no solo la robótica, está tocando hasta aquellos puestos de empleo que consideramos seguros, ya sea uno un funcionario o no. Estamos pensando incluso en multinacionales, donde muchas empresas ya están volviendo al teletrabajo, están eliminando un montón de puestos que ahora mismo son superfluos y que mucha gente jamás habría pensado con sus currículums y con sus másters y demás, ¿no? O sea que lo único seguro es que va a haber cambio tras cambio, que nos vamos a quedar con la boca abierta, que vamos a ver cosas que no hemos visto nunca. Eso es lo que es el siglo XXI y que nos toca, como bien comentábamos, reinventarnos, no dar nada por sentado y sobre todo tomar el control de nuestra vida, ¿no? Como has visto en el libro, esos 92 trucos, al final, ¿de qué están hablando? Están hablando de que uno sea más libre, de que uno tome el control y que no espere que papá Estado, mamá banca o el propio sistema nos ayude a salir adelante, ¿no? Tenemos que, pues convivir con estos cambios, incluso con quiebras económicas, como yo he tenido varias importantísimas en mi vida, y que al final verlo como una oportunidad que se abre ante nosotros para poder, pues transitar nuevos caminos totalmente distintos que jamás habríamos pensado transitar y que muchas veces nos van a sorprender y nos van a invitar a grandes logros. De hecho, eso, Juan, lo dices en tu libro. Dices que a ti te apasionan los caminos poco transitados. Sí, el periodista Artemus Ward ya lo decía, ¿no? No son las cosas que no sabemos las que nos causan problemas, sino son las cosas que sabemos que lo hacen, ¿no? Te cuento una breve anécdota. Por ejemplo, cuando yo dirigía varias agencias inmobiliarias, yo soy un apasionado del mundo de los inmuebles, llevo 25 años haciendo operaciones y yo ayudando a personas corrientes a que tengan un patrimonio inmobiliario. Y me acuerdo que cuando tenía, para que veas un poco esto, ¿no? Lo del tema de los caminos poco transitados,
y sobre todo la frase que acabo de decir de este periodista de Artemus Ward, ¿no? Que es lo que aquello que pensamos que es cierto es lo que más daño nos hace. Bueno, pues te cuento que cuando yo dirigía varias agencias inmobiliarias antes de quebrar, vaya por finales de los años 90, principios del 2000, me acuerdo que me ocurrió una cosa muy curiosa, y es que yo, con un montón de estrés, con un montón de personal, con un montón de responsabilidad, sí, también cierto éxito profesional, pero eso es lo de menos, me encontraba en un momento de mi vida tremendamente ocupado, no podía dedicar tiempo a mis hijos. Bueno, de repente me encontré con una pareja que llegó a la agencia para preguntarme por una operación inmobiliaria, y bueno, pues yo, que soy un buscador como vosotros, una persona curiosa que me gusta indagar, pues empecé a relacionarme con estas dos personas, Jesús y Amaniel, y me di cuenta que estas personas sin estructura hacían un par de operaciones al año sin ningún tipo de estructura y facturaban 2 o 3 veces más que yo. Entonces, estas personas, como digo yo y lo que yo hablo en el libro, son los nuevos ricos, son personas que pasan desapercibidas, pero que sin ninguna duda ponen en marcha un conocimiento que no está al alcance de cualquiera y que de repente le da unos resultados extraordinarios, mientras que yo, en aquel momento, que seguía lo que hacía la mayoría de los autónomos o empresarios, me encontraba trabajando 4 veces más, con más responsabilidades, con más gastos y ganando 3 veces menos que esta pareja, ¿no? Este es un claro ejemplo de hasta qué punto me gustan los caminos que son poco transitados, por eso, porque estoy imitando lo que aprendí en ese grupo selecto de ricos que conocí ya hace años. En uno de los trucos, Juan, hablas de que los ricos tienen en cuenta los ciclos económicos. Ahora mismo, ¿podríamos decir en qué ciclo económico estamos? Bueno, todos son ciclos, ¿no? Muchos de ellos provocados, ¿verdad? En el año 2008 le echamos la culpa a la banca, ¿verdad? Y a los grandes monstruos financieros, las compañías de seguros y demás, y les culpamos por lo que pasó. Ahora había que buscar otro gran culpable. Al final, bueno, pues ya sabemos cuál es, el famoso bicho, y siempre va a haber crisis porque la economía se basa en eso, ¿no? Crisis tras crisis, pequeñas crisis, grandes crisis, llámalo como quieras. El gran experto bursátil André Costolani hablaba, bueno, yo voy más allá. André Costolani hablaba del mundo bursátil, pero yo voy incluso hasta en el tema de las relaciones, la vida de cada uno. Si te pones a analizarla, pues siempre hay momentos de crisis y momentos de crecimiento. Contestando a tu pregunta, y como bien sabes, que veo que has leído el libro, en lo que es lo que es la época de crecimiento, ese huevo de Costolani, donde es 1, 2, 3, el 1 es la etapa inicial, el 2 es donde va toda la masa, hablamos de la época de crecimiento, de subida, la 3 es cuando empieza a girar el huevo y ya empieza a acabarse la etapa de crecimiento, y volvemos a ese 1, 2, 3 también de bajada. 1, etapa inicial donde todo cae, donde cae el empleo, donde cae la construcción, donde cae bueno, pues todo, la banca, empieza a haber pues una pequeña, bueno, pues crisis donde se para el consumo y demás. El 2 es cuando aparece ya un poco la hecatombe, como digo yo, las transferencias de riqueza, porque al final esas crisis son transferencias de riqueza del dinero de los más pobres o la clase media a la clase alta. Eso es lo que se consigue con ese tipo de crisis provocadas, ¿no? Y el 3 es nuevamente, en la 3 es cuando empieza a girar. Contestando a tu pregunta, yo creo humildemente, porque todo esto, bueno, analizando factores económicos, estamos entre la 1 y la 2, es decir, llegando a la 2, pero entre ese camino, ¿no? Sobre todo en un tiempo de incertidumbre como la actual, que hasta el tema ahora están con las rebajas, hasta el tema del tiempo, pues también influye, ¿no? Pero sí, yo estaría apostando que estamos entre el 1 y el 2. Hablas de crisis provocadas, es decir, no son fortuitas las crisis. No, por supuesto que no. Efectivamente, máxime, en el libro explico la división de riqueza y de cómo un grupo de empresas y de multinacionales son las que controlan un poco todo lo que es los movimientos de todo tipo, de dinero, la banca, no son los estados o los gobiernos como pueda creer la clase media. Entonces, lógicamente, cuando te metes dentro de la economía, de las finanzas, de las crisis, te das cuenta que muchas de ellas se provocan para esto, ¿no? Para que caiga todo, para que caigan los precios, para que caigan el mundo inmobiliario, las finanzas, para que todo caiga, y al final, ¿quién se enriquece? El que tiene cierto capital para poder comprar en épocas de rebajas, ¿no? Pero sí, efectivamente, como esa división, cada vez tan solo unas 900.000 familias, dentro de esas familias también empresas, son las que manejan todos los hilos y los que hacen que todo esto al final pues tengamos que bailar el resto a ese son. Lo que intento con el libro es que la gente se dé cuenta y pueda aprovechar las oportunidades de tanto si estamos subiendo como estamos bajando, porque cuántas veces cuando está creciendo la gente lo que hace es despilfarra, empieza a gastar más, se endeuda más y luego no se acuerda que va a volver a girar, y cuando gire, como te pille descapitalizado, tienes un problema. Es interesante esto que está diciendo Juan, porque claro,
bailar al son de los que más tienen, ¿no? Que cada vez tienen más, porque es cierto que en época de crisis quien tiene dinero es quien realmente se enriquece más, porque es un momento en el que todo el mundo se quiere vender y se deshace de las propiedades. Es más fácil comprar a un precio bajo porque todo el mundo tiene necesidad de flujo, de dinero, y en eso andan muchas personas ahora mismo, ¿no? Claro, este programa, Juan, a ver, tenemos un público muy transversal, muy heterogéneo, tenemos de todo, sí, tanto de clase media, clase alta, tenemos esa particularidad, pero tenemos mucha gente que lo está pasando mal, ¿no? Y que ahora les decimos que quizás que tenéis que valer al son o aprender cómo se maneja dinero y demás. La cuestión es, Juan, alguien, por ejemplo, que ahora mismo nos esté escuchando, que no tenga trabajo y que tenga 3.000, 4.000 euros ahorrados en la cuenta, esa persona ahora mismo, ¿qué puede hacer para empezar a crear su riqueza? Sí, en principio, al final, como decíamos, tenemos que ser buscadores y cazadores de oportunidades, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo aprovechamos esas oportunidades? ¿Cómo aprovechamos, independientemente de que estemos en una etapa de bonanza o en una etapa de crecimiento, de crisis o de gran crisis? Porque independientemente de eso, la crisis puede llamar a tu puerta, como tú bien decías. En mi caso llamó con fuerza y me arrebató absolutamente todo y debía muchísimo dinero, o sea que entiendo lo que me estás contando porque yo lo he vivido. Gracias a eso aparecieron las mejores oportunidades de mi vida, pero yo le daría 10 consejos a cualquier persona que nos esté viendo, porque incluso empresas de mucho renombre o empresas pequeñas, autónomos que estaban facturando mucho hace un año, hoy en día resulta que han tenido que cerrar. O sea que ya no se trata de que tú hagas las cosas bien, sino que muchas veces el mercado, la vida, el sistema te golpea y al final de nada vale echar las culpas a un tercero. Por lo tanto, yo daría 10 consejos o 10 acciones concretas para que esa persona, independientemente de la situación que esté, incluso aunque esté en una situación donde esté facturando, que lo hay, 10, 15 veces, 20 veces más dinero, esté facturando, esté ingresando, esté enriqueciéndose, incluso que sepamos que ese huevo de André Costolani, ese 1, 2, 3 de subida y 1, 2, 3 de bajada, puede volver a golpear en tu vida en cualquier momento. Da igual en la situación que esté el país o la economía. Dicho esto, los 10 consejos que yo sugiero a todos los que nos estén viendo sería: la primera es que ejerzamos todos de periodistas. Generalmente, cuando tú te pones a ver las redes sociales, cuando hablas con una persona, no ejerce de periodista. ¿A qué llamamos periodista? A una persona que se ocupa más de preguntar que de emitir juicios. Si tú de antemano ya crees, como me pasaba a mí, que yo, para tener un negocio de éxito, tenía que tener mucho personal, que todo eso ya hemos visto, que con la inteligencia artificial, con la tecnología, con el teletrabajo, con internet, todo eso está cambiando. Bueno, pues exactamente esa es el primer consejo, que ejerzamos de periodistas, que nos dediquemos más a preguntar más que a emitir juicios de esto no puede ser. Yo enseño, por ejemplo, a comprar inmuebles sin dinero y sin apalancarte en la banca, es decir, sin pedir ni un solo euro a la banca. Y eso tú podrías decir, eso es imposible. Bueno, pues esa es una de mis especialidades. Entonces, ¿por qué? Porque he ejercido y sigo ejerciendo y sigo aprendiendo y sigo siendo un periodista que lo que hago es preguntar. Esa es la primera. La segunda es, sobre todo, empezar a buscar mentores o guías de personas, si tú quieres mejorar en un aspecto de tu vida, la que sea, el tema financiero, tema de bolsa, tema de criptomonedas, tema de patrimonio, tema de lo que sea, aquel problema que tú tengas. Hay que buscar a alguien que esté actuando, que sea una persona, yo lo llamo mentor o guía, que sea una persona que ha vivido eso que tú has vivido y que no es una persona teórica, respetando a todos los teóricos del mundo, pero es una persona que sabe por dónde has pasado tú porque ya pasó hace tiempo. Por lo tanto, hay que buscar ese tipo de mentores y guías. La segunda. La tercera, sobre todo empezar a pensar, independientemente si tienes 20 años, 30, 50, 60, 70 años o lo que el patrimonio que hayas conseguido o no, tenemos que dejar de pensar en lo que es un ingreso seguro y en lo que es una nómina o de lo que es una facturación y empezar a pensar en patrimonio. Y me da igual si tienes 15 años o tienes 70 años, pero el patrimonio, si tú tienes algo de patrimonio y ese patrimonio trabaja para ti, vas a ver la vida de otra manera. Por lo tanto, nadie nos enseña a pensar en patrimonio. Esa sería la tercera. La cuarta tiene que ver con olvidar, lo he dicho antes, olvidar lo que sabes. Es decir, poder hacer dinero sin dinero, decía hace un momento, poder crear negocios. Yo he creado varias empresas, una de ellas es la Escuela de Inversión y nació en el 2008 sin poner un euro. Entonces, hay muchos negocios que tú puedes decir, no es que yo tengo que crear una tienda de ropa y tengo que poner dinero. Mentira. Hay que ser creativo y tienes que olvidar todo lo que te han dicho, lo que tú crees, porque creo que ese es el principal daño, ¿no? Y lo digo con todo el cariño del mundo. La siguiente, esa es la cuarta. La quinta es buscar el apalancamiento.
Hay una frase de John Paul Getty, bueno, de John Rockefeller, que es la que yo firmo todos mis correos electrónicos, que dice: prefiero el 1% de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Nos enseñan a eso, ¿no? Precisamente a tener que hacer tú todo y no, yo prefiero, repito, ganar el 1% de 100 personas diferentes, de 100 negocios, de 100 fuentes de ingresos, que no el 100% de una sola. Por lo tanto, ese apalancamiento en todo, en personas, en dinero, en oportunidades que nos la van a ofrecer gente de fuera. Yo conozco mucha gente que gana mucho dinero con productos de terceros y simplemente distribuyéndolos en Internet. Por lo tanto, ni siquiera ha creado nada. Ese sería el quinto. El sexto, ya lo decía el gran Nicolás Taleb, tenemos que saltar de mediocristán a extremistán. Entendiendo mediocristán, no tiene nada que ver con la mediocridad, entendiendo mediocristán en esos lugares donde nada ocurre. Es decir, si tú tienes unos hábitos desde por la mañana hasta por la noche, donde empiezas y terminas y haces exactamente lo mismo y ves a las mismas personas y vas de caja en caja, como digo yo, de una casa a una oficina y no ocurre nada, es difícil que pase alguna oportunidad interesante o que conozcas a alguna persona interesante que de repente te haga reflexionar. Eso es mediocristán, simplemente donde no pasa nada, como lo explica en su maravilloso libro El Cisne Negro Nicolás Taleb. Y luego está extremistán. Claro, extremistán es donde suceden las cosas, las fiestas, ¿no? Es decir, vas a una fiesta y conoces a una persona, o ves un canal de vídeo que no habías visto jamás, o hablas en un foro con unas personas que hablan de esas minorías y de repente te despiertan tu curiosidad. Eso es extremistán. Ese es el sexto. El séptimo, vamos rápido para acabarlo con los 10. El séptimo, tenemos que ser cazadores de problemas, buscar qué problemas hay y empezar a saber cómo los puedo solucionar yo o a quién conozco que los pueda solucionar. Por lo tanto, ese sería el séptimo también. Si queremos, repito lo que tú decías, intentar cambiar nuestra vida o mejorarla, o cuando te golpee la crisis que te pille sentado, ¿no? Como también suelo contar. La octava es cortar las pérdidas. Y ya hablo pérdidas a mucha gente que se le va el dinero por cocodrilos. Yo llamo cocodrilo aquello que no te pone dinero en tu bolsillo y puede ser una casa que la tienes parada y te está generando ciertos gastos, ¿no? Es decir, cortar todo aquello que son pérdidas innecesarias o buscar cómo esas pérdidas las puedes poner a producir dinero. El noveno es ganar y perder deprisa. Esto no nos lo enseña nadie, solo nos enseñan a ganar. Yo a mis hijos les digo, tenéis que ganar y perder rápido. Y que tanto si es una victoria como es una derrota, te levantes rápidamente y a por otra. Porque esa es la mejor manera de convivir con el éxito y con el fracaso. Y la décima, para acabar, como decimos como sugerencia para quien nos esté viendo, es sobre todo enamorarte. ¿A qué me refiero con enamorarte? Muchas veces en esta cultura del pelotazo, en esta cultura donde creemos que el rico se ha hecho rico simplemente por heredar, que a mí ese tipo de rico no me interesa, o se ha hecho rico trabajando muchísimo, tampoco me interesa ese tipo de ricos. Lo que me interesa es el rico inteligente, ese grupo que no hace nada de ruido, como decía. ¿Y esa gente cómo lo ha hecho? Pues a través de enamorarse con algo que le ha llamado la atención. Si a ti te llama la atención Amazon, o te llama la atención la robótica, como tú decías, o el baile, bueno, pues empieza a enamorarte de ahí, de cómo puedes conocer gente que hace dinero, que habrá mucha gente que no haga dinero con eso, pero habrá gente que hace dinero o que utiliza trucos para pagar menos impuestos legalmente. Bueno, búscalos, ¿vale? Y todas estas 10 sugerencias que estoy hablando están relacionados. Cuando digo enamorarte es empezar a relacionarte con personas, con audios, con vídeos. Hoy tenemos el poder en nuestras manos con un móvil donde te puede dar información y a partir de ahí tirar del hilo. Cuando tú te vas enamorando de eso, empieza a aparecer la magia, ¿no? Esos 3 temas tabús que nadie quiere hablar, que es el sexo, el dinero y la muerte, pero vamos a convivir con los 3. Pues tendremos que quizás interesarnos un poquito porque en cualquier momento nos podemos morir, en cualquier momento podemos tener sexo también y también relacionarnos con el dinero. Por lo tanto, ese es el juego. Esas serían las 10 sugerencias prácticas que yo haría, estés bien o estés mal. El problema, ¿sabes cuál es, Juan, con todo esto? Sí. Que uno a veces puede enamorarse, ¿no? Saber qué es aquello que le apasiona, empezar a buscar información, pero hay tanta información en Internet, tanta información, que al final uno se ve abrumado, se ve saturado y no sabe por dónde empezar. Sí, bueno, hay información, hay estafas, hay lo que decíamos, cuando tú me decías la primera pregunta, ¿por qué me gustan más los caminos poco transitados? Porque generalmente, como ya explicaba antes, que las crisis son provocadas, pues todo está provocado para sacar el dinero a la gente, es algo así, no es malo ni es bueno, es simplemente como es. Entonces, por eso lo que tú decías, cuando todo el mundo te dice que compres una casa, pues ¿qué pasa con las casas que suben de precio y tú compras dónde? Arriba del todo, y lo mismo con las criptomonedas, con el Bitcoin, pero ¿qué hace la gente cuando los precios caen? Pues rápidamente, pues entran en pánico, empiezan a vender y siguen cayendo los precios. Entonces, efectivamente, hay mucha información ahí fuera y si tú relacionas las 10 cosas que yo he dicho,
tenemos que buscar personas, que no hay muchas, que sigan por caminos poco transitados, como decía antes, es decir, personas que estén haciendo cosas diferentes, que obtienen resultados diferentes, y esas son las mejores fuentes. Y sobre todo, investigar, esa labor de periodista que decía antes, investigar y no creerte. Yo siempre digo en mis conferencias, no me niegues y no me creas. Es decir, no me niegues, por lo tanto no digas que no a nada de lo que digo, pero tampoco me creas. Entonces, ¿qué te estoy invitando a hacer? A que experimentes. Has dicho una frase antes que seguro que muchos autónomos, empresarios, emprendedores que ahora están viendo este espacio se les habrán puesto los ojos como platos, ¿no? Pagar menos impuestos, pero legalmente. Sí, claro. Esta mañana, Juan, yo he tenido una reunión con mi asesor, porque bueno, ya sabéis todos que dentro de nada ya toca la declaración trimestral del IVA, ¿no? Y le he comentado que te iba a entrevistar, porque me gusta mucho picarlo, ¿no? Somos así. Y le he dicho, mira lo que dice aquí Juan Aro, el truco 52, fíjate lo que dice. Muchos ricos no pagan la cuota de autónomos ni la seguridad social. Y mi asesor se ha estirado de los pocos pelos que le quedan y dicen, ¿pero qué dice este hombre? Pues hay que pagar autónomos, hay que pagar la seguridad social. ¿Pero qué es esto, por favor? Sí, efectivamente, vamos a ver, yo no voy a hacer apología de no pagar la seguridad social y no pagar impuestos, para nada. En el libro, que tú lo has leído, pongo casos de muchos famosos con nombres y apellidos y bueno, y lo que hacen. No digo con esto que esté bien ni esté mal. Yo no quiero crear ningún tipo de polémica y mucho menos que tu gestor se enfade conmigo, pero para nada, yo pago mi seguridad social, por ejemplo, pero sí hay que ser consciente de que cuando tú eres rico, y esto quizás te lo va a contestar o se lo puedes comentar a tu gestor para que entienda por dónde voy con esa frase. Hay mucha gente que dice, oye, yo no voy a pagar seguridad social y como estoy poniendo en práctica otro tipo de trucos que son interesantes, por ejemplo, mira, te voy a enlazar un truco con este. Sí. El hecho, por ejemplo, de sacar los beneficios semestral o trimestralmente, igual que pagas Hacienda, igual que pagas tu declaración de IVA trimestral y pagas tus impuestos de sociedades a cuenta, no solamente al final, igual que pagas tu IRPF, bueno, lo mismo empezar a hacer tú. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con mucha gente que no hace eso? Con mucho autónomo, que mucho empresario, que pone todo el dinero dentro de su empresa y de repente la empresa quiebra y se ha dado cuenta que ha estado 5, 2, 8, 10 años trabajando y no tiene nada de todo ese esfuerzo que tuvo. Solamente trabajó para el Estado, para el sistema y demás. Bueno, pues eso que yo digo, si tú te conviertes en alguien que de alguna manera esa empresa que tienes la estás vaciando bien legalmente, pagando tus impuestos, pero como digo yo, como si fuese una vaca ordeñándola para traspasar ese dinero a una patrimonial. Algo totalmente lícito y legal. Bien, ¿qué ocurre? Que hay ricos que utilizan esos trucos para el bien y para el mal. ¿Qué es el mal? Es decir, bueno, como yo ya he sacado los beneficios y los sigo sacando, si a mí me pillan que no pago autónomos, pues me van a poner una multa que ya más o menos ellos tienen una idea qué multa va a ser, o se declaran insolventes. Es decir, los trucos hay que tomarlos donde, como todo en la vida, tú puedes utilizar el dinero para hacer el bien o para hacer el mal. Internet lo puedes hacer el bien o el mal. Todo. Un cuchillo puedes cortar una manzana o puedes matar a alguien. Es así, es decir, con lo cual, efectivamente, yo digo que me he encontrado con ricos que deliberadamente ellos prefieren pagar una sanción si se produce porque les sale a cuenta, porque han hecho sus números y ya está. Y eso también, y permíteme que ahí también lance un grito un poco a la libertad del ser humano, ¿no? Porque aquí mi hija, por ejemplo, que es una chica de 21 años, siempre me dice una pregunta, me dice, papá, ¿eso es legal? Y yo digo, ¿cómo que sí es legal? Sí, que si eso que dices o eso que nos cuentas es legal. Digo, ¿y qué hay de lo que es justo? Porque, por ejemplo, en tiempos de pandemia hay muchos autónomos que han pagado el recibo de autónomos y no han podido trabajar. Entonces, o sea que para una cosa sí, para otra no. ¿Y por qué yo no puedo elegir no pagar? Claro. ¿Por qué yo no puedo ser libre de asumir las consecuencias y no estigmatizar a una persona o decirle que es un desgraciado porque no paga? Simplemente está dentro de sus planes. Porque no recordemos, que aunque no pagase seguridad social, y yo con esto no digo que haya que hacerlo, por Dios, quiero que quede claro, pero sí me encanta que el individuo sea libre y pueda decidir si pago o no pago, si reduzco impuestos fiscalmente, si monto una empresa fuera, que tenga libertad de hacerlo y que sepa que tenga que asumir sus consecuencias, por supuesto que sí. Claro, hay que decir que en este libro lo que hace Juan es diseccionar y ofrecernos los trucos que emplean los ricos, lo cual no quiere decir que vosotros lo tengáis que hacer.
cada cual con su vida, todos somos libres de hacer lo que queramos. Simplemente Juan aquí analiza los trucos que les han servido a muchos ricosos para generar sus fortunas. Hay una cuestión ahora muy candente, muy polémica, Juan, que es qué hacer con nuestro dinero. Hay mucha gente que se plantea, o que nos está diciendo, incluso economistas, nos están diciendo que el lugar menos seguro para tener nuestro dinero, o que realmente ahí nos está rindiendo muy poco, es el banco. ¿Es el mejor sitio para tener nuestro dinero, el banco? Bueno, vamos a ver, igual que digo que no hay que tener una única fuente de ingresos, igual que digo que hay que empezar a tener algo de patrimonio, poco a poco, porque ese libro está escrito para el ciudadano común, es decir, para que esos trucos, en la medida que cada uno pueda, vaya poniéndolos en práctica y de alguna manera vaya revolucionando su vida en su nivel, en el nivel que él tenga, ¿no? No es para gente que tenga fortunas. Entonces, efectivamente, lo mismo que digo que hay que diversificar tus fuentes de ingresos, lo mismo si eres empresario no puedes tener una empresa, tienes que tener varias, y si tu empresa no está dando dinero, hay que revolucionar ese negocio para que dé dinero, que muchas veces pasa que te encuentras esclavo de ese negocio y como me ha pasado a mí, hasta que no lo he cerrado por una quiebra, no me da cuenta que había otras oportunidades. Pues lo mismo con la pregunta que tú me haces, Alex, con el tema de los bancos. Yo no soy partidario de tener todo el dinero en un mismo banco, ni siquiera en el banco, es decir, hay que diversificar, tener oro, tener plata, tener, por supuesto, varias cuentas bancarias, varios negocios, efectivo en diferentes lugares, es totalmente legal, mientras tú estés declarando ese efectivo, tú puedes tener dinero en efectivo en diferentes sitios, no solamente en tu casa. Es decir, yo soy un enamorado para que cada persona tenga una mente inversora y no se crea ni lo bueno ni lo malo, es decir, cualquier escenario. Mi abuela decía una frase que la digo en el libro, que mi abuela, que en paz descanse, decía: si el cielo se cae, a todo el mundo nos pilla. Entonces, esto es lo que yo quiero pretender con esta pregunta que tú me has hecho. Si un banco quiebra, coméntaselo a la gente que invirtió en el Popular con un montón de acciones que habían comprado y que de repente ese dinero se esfumó. Y después lo compró el Banco de Santander y se lo compró por €1 y se esfumó. Entonces, hay que tener cuidado. Puede haber una quiebra de un país, sí. Puede haber una quiebra de un banco, sí. Puede pasar lo que mil cosas. Entonces, no me tengas, si tienes 6.000 euros de ahorros, no los tengas en un único banco, por favor. Aunque luego pase o no pase nada, intenta diversificarlo. Y no solamente en España. Recordemos que el mundo una persona es libre. Muchas veces que parece que no podemos montar un negocio fuera de España o no podemos tener una cuenta bancaria en Estonia o en Alemania o en Holanda. ¿Por qué no? Es decir, somos libres de tener 100 euros, 500, hoy en día por internet te puedes abrir una cuenta bancaria en muchos países europeos y mandar tu dinero ahí y no estás cometiendo ningún tipo de fraude. Es que a veces, como con lo que decía con las sociedades patrimoniales o con tener el hecho de tener dinero en efectivo, hay ciertas cosas que nos venden los medios de comunicación donde parece que no puedes sacar nada más que 500 euros, que sí, no pueden manejar, como que todo es un delito. Y figúrate, hoy hablaba con un gestor, como tú hablabas con un gestor, y hablaba con un gestor donde estaba Hacienda muy pesada, diciendo que animando a los gestores y a los asesores fiscales para que hagan de chivatos y que cualquier cosa que se vea, que rápidamente lo denuncien. Entonces, bueno, ya estamos viendo una sociedad policial donde, bueno, yo no digo que no haya que condenar el mal y que la justicia no tenga que actuar, pero alentar a una profesión que ya está tremendamente castigada, que seguro que tu gestor te lo dirá, tremendamente castigada ya y perseguida, y donde si a ti te ponen una multa se la pueden poner también a tu gestor, encima que le diga, no, cualquier anomalía que tú veas rápidamente me la tienes que comunicar a Hacienda. Entonces, vivimos en un estado donde las libertades del individuo, que es lo que más me preocupa, se van cortando y al final la gente por miedo no termina haciendo nada, ¿no? Y esa es una de las cosas que puede hacer, abrir cuentas en otros sitios. Por eso, Juan, quizá el sistema quiere eliminar el dinero en efectivo, por algo que tú dices en tu libro, que es una frase que a mí me ha encantado, que es: el sistema quiere tu dinero, ¿eh? Pongas como te pongas, el sistema quiere tu dinero. Y una cosa que hacen los ricos, que es, aquí lo tenemos, ¿sí? Una cosa que hacen los ricos es tener, truco 41, tener dinero en efectivo en casa y en lugares secretos. O sea, dinero en efectivo siempre, no todo en el banco. Sí, efectivamente. Mira, hay una película que yo recomiendo para que vean, que la pueda ver la gente, que se llama La caída del Imperio Americano, una película canadiense que mi hijo, cuando la vio conmigo hace poquitos años, es una película más o menos reciente, de hace 3 o 4 años, mi hijo me dijo: oye, ¿cómo esto han dejado que esta película
se emitiese, ¿no? Porque dice cosas, es una historia sobre esto, sobre el dinero efectivo. De repente, no quiero destripar la película, pero tiene que ver con una persona que es un repartidor de un camión y de repente está en medio de un atraco y se encuentra con un montón, se matan los atracadores y se encuentra con un montón, una bolsa de dinero enorme en efectivo y decide llevarse ese dinero y ahora tiene un problema y es cómo blanquear todo ese capital, ¿no? Y es maravillosa esa película porque es muy real, para que veas hasta qué punto mucha gente vive ignorante de cómo ese dinero es más fácil de lo que creemos blanquearlo, sacarlo a la luz. Con esto no hago apología, repito, no hago apología de que se tenga que hacer así, ¿no? Porque yo lo que quiero es siempre seguir lo que dice el dictamen de la ley, pero quiero que la gente se dé cuenta de que aquellas cosas que uno cree que no se pueden hacer, al final los de arriba, los grandes bancos, los grandes gobernantes, las grandes multinacionales, hacen que, por ejemplo, un montón de billetes sea muy fácil transportarlos desde un país, desde Canadá, por ejemplo, a Europa en diferentes cuentas y en diferentes ONGs. Entonces, es tremendo. Y ahí te explica el proceso. Es una película muy, muy chula y te va a hacer reflexionar. Con respecto a lo del efectivo que tú me dices, efectivamente, es decir, es lo que decía antes de que los ricos, a mí lo que me encantan, ¿por qué viven con más tranquilidad? ¿Por qué no tienen tanto miedo como el ciudadano común? No solamente porque tengan más efectivo en diferentes sitios, sino por lo que decía hace un momento. Si tú de repente no tienes todo tu patrimonio en una empresa, sino tienes en varias, tienes una parte más visible, otra parte menos visible, todas ellas pagando impuestos. Si tú tienes en vez de una cuenta solo en España, 3 cuentas, aunque sean a nombre de persona física, en diferentes países, ¿qué estás haciendo con eso? Evitar que te embarguen, evitar que se produzca una injusticia, dejar al libre ciudadano que sea él el que pague, no que de repente te embarguen la cuenta, como yo he visto un montón de atropellos, donde al final no ha habido ni siquiera juicio y te han quitado el dinero de tu cuenta bancaria. Juicio por temas de denuncias muchas veces falsas. Entonces, cuando ves tantísimas cosas que es que no hay ética, no hay honestidad, no hay integridad, no hay justicia, pues es cuando dices, oye, ¿por qué voy a tener yo todo el efectivo en un sitio? ¿Por qué voy a tener el dinero en un banco? ¿Por qué voy a tener todo en una empresa? ¿Por qué no empiezo a utilizar estos trucos, estos u otros, que hay muchos, para vivir de forma más tranquila, más relajada, sabiendo que si alguien quiere ir a por mí, sea el Estado, la banca, un acreedor, quien sea, pues mi dinero lo tengo bastante protegido y esta es una forma, como tú bien dices, parte del efectivo, tenerlo diversificado o también utilizar las criptomonedas para ello, ¿no? Que también es una manera interesante. Fijaos la perversión de todo esto. Uno siempre tiene que estar demostrando su inocencia, ¿eh? Cuando Hacienda o quien sea te acusa de algo, tú tienes que demostrar, tienes que demostrar que tú realmente no debes tanto dinero, es decir, y no, tendría que ser al revés, ¿no? Ellos primero tienen que demostrar tu culpabilidad y entonces pagas, pero no, tú primero pagas y entonces luego reclamas, ¿eh? Claro, está muy bien este libro de Juan Aro, Los trucos de los ricos, porque precisamente nos ayuda a defendernos un poco más del sistema, ser conscientes de lo que hay, ser realistas, es decir, el sistema lo que quiere es tu dinero, ¿eh? Como aquello que siempre se decía antes, los bancos, ¿no? Estos bancos que hacen campañas que parece que sean tus amigos, ¿no? Y que puedes quedar con ellos a tomar un café y te van a dar una palmadita en la espalda, pues muy bien, tal. No, es decir, el banco lo que quiere es tu dinero y quiere hacer negocio contigo, por lo tanto tienes que aprender cómo hacer tu negocio con tu dinero y que tu dinero trabaje para ti. De ahí que sea tan importante leer libros como este, Los trucos de los ricos. Tenéis una página web que es lostrucosdelosricos.com, donde además también hay más consejos y que pueda ampliar mucho vuestra formación financiera, que es lo más importante. Mencionabas antes un tema sobre el que a mí me están preguntando mucho, Juan, que es la inversión en bitcoins, la inversión en criptomonedas. Yo mismo, y esto ya lo he explicado en otro programa, yo mismo invertí en su día en bitcoins, me fié de una compañía de arbitraje, en aquel momento era Arbistar, y Arbistar, yo no digo que haya sido una estafa o no, porque bueno, se han comprometido que no se volverán a menos el dinero invertido, por lo tanto no se puede hablar de eso, porque tampoco no hay ninguna sentencia judicial al respecto, pero se han quedado con nuestro dinero y con el dinero de otras personas. Y no solo Arbistar, hay otras empresas que se dedican a mover tu dinero para invertir en bitcoins, en criptomonedas, y luego pues no ganas, todo lo contrario, pierdes. Por eso mucha gente, Juan, tiene miedo a invertir en algo tan nuevo, tan desconocido como son las criptomonedas. ¿Realmente es un buen mercado para invertir hoy por hoy?
Sí, bueno, a mí me ha pasado como a ti también, Alex, me siento muy identificado con lo que cuentas. Llevo desde el año 2015 con el mundo de las criptomonedas, haciendo muchas inversiones en diferentes plataformas. He perdido también mucho dinero por culpa de, en el momento que tú entregas el dinero a un tercero, pues ya sabes que te expones a que igual no lo puedas recuperar jamás. Efectivamente, yo sí soy un creyente en el mundo cripto porque, bueno, pues porque tiene un montón de connotaciones muy interesantes. No tengo claro quién está detrás, aunque hay muchos que hablan del famoso japonés que bueno, que es un seudónimo. No vamos a hablar de la historia, pero efectivamente sí, lo que decías de Arbiestar y muchas otras empresas es lo que hablaba antes de los ciclos. ¿Te acuerdas lo que decía? La gente que yo he visto que ha ganado dinero en ese tipo de plataformas es porque se acordaban del huevo de Costolani, lo que decíamos del 1-2-3 de subida y 1-2-3 de bajada. Cuando tú sabes que cualquier empresa que da unas rentabilidades más allá de un 8, un 7, un 9% anual, todas estas compañías de criptomonedas dan esa rentabilidad incluso a la semana o cada mes o más, pues ya sabes que bueno, que son compañías donde va a pasar lo que acabo de decir con el huevo de Costolani. Van a tener su época de crecimiento y al final van a terminar cayendo. Más allá de que exista mala fe o mala praxis o no, pero son empresas que aunque quisieran hacerlo bien, terminan cerrando. Y luego es que hay mucho dinero de por medio. Entonces, yo, repito, contestando a tu pregunta, lo que sí animo a la gente es: existen muchas formas a través del blockchain y a través del mundo de las criptomonedas para que tú puedas lograr rentabilidades sin tener que sacar tu dinero fuera. Y si lo sacas, una de las primeras cosas que hacen los ricos es recuperar su capital lo primero. Esto yo es una de las cosas que a mí me ha pasado, que digo y luego no he hecho y me he tirado de los pelos. Es decir, si yo entro en una plataforma de las que tú dices que dan una gran rentabilidad semanal, mensual, ¿cuál tiene que ser el primer objetivo para cualquier persona que nos esté mirando? Rápidamente recuperar lo que pusiste, no hacer lo que hacemos todos, que decimos, no, como me está dando mucho dinero, retiro los beneficios. No. Al revés, es decir, intenta ver retirando los beneficios cuanto antes, si puedes cada semana, hasta que tengas el capital. Cuando ya tienes el capital que pusiste, por favor, no lo reinviertas, deja correr los beneficios. ¿Por qué digo esto? Porque tienes que estar preparado, como tú bien decías, para que pueda pasar cualquier cosa. Y entonces la mejor manera de prevenir esto es diciendo, a ver, ¿cuántos años lleva esta empresa? Tantos. ¿Está en el 1, en el 2 o en el 3? Porque si está en el 2 o en el 3, sé que va a terminar cerrando. Sí. Entonces, porque estoy entregando el dinero a un tercero. Por eso a mí me encantan los inmuebles, porque al final es un patrimonio lo que tú estás teniendo, igual que es bueno tener bitcoins y otras criptomonedas. ¿Y por qué no hacer trading tú con ellas, comprando y vendiendo con algún sistema sencillo que también, bueno, hablo de ello un poquito en el libro? Es decir, la idea es un poco que tú manejes tus finanzas, que eso sí, puedas lógicamente confiar una pequeña parte de tu dinero, muy pequeña, para este tipo de empresas que dan una alta rentabilidad, pero que tienes que estar ojo a visor porque generalmente terminan cerrando el 80-90% de ellas. De hecho, Juan, en esto no hay que ser un inocente ni un ingenuo. Es decir, todos sabemos cuando nos metemos en una empresa de arbitraje que más tarde o temprano acabará cerrando porque es insostenible un negocio que te da una rentabilidad, por ejemplo, del 10-12% de media mensual. Es algo que llega un momento que es insostenible y ellos lo enmascaran y te dirán que ha habido pues un error informático, técnico. No, es lo que pasa con todas las empresas de arbitraje. Por eso, y esto ya me lo dijo un amigo en su día, me dijo, Alex, tú lo que tienes que hacer cuando quieras invertir en una empresa de arbitraje o comprar bitcoins a través de un tercero, métete en una empresa que se haya creado en ese momento, es decir, al principio. Sobre todo métete al principio, en el primer año, porque si te metes más tarde es muy probable que ni siquiera recuperes tu capital. Y Juan, te voy a hacer caso a partir de ahora porque, a ver, a mí me gusta invertir, me gusta mover el dinero y porque haya tenido una mala experiencia no voy a desistir de ello. ¿Por qué? Porque de todo se aprende. ¿Yo qué he aprendido de esto? De que hay que tener mucho cuidado cuando dejas tu dinero, te desprendes de él o se lo das a un tercero para que trabaje con él, y en ese caso hay que informarse un poco mejor y tener más conocimiento sobre ello, ¿no? Algo que me dijo, por ejemplo, en el programa hace una semana Raimon Samsó, Juan, no sé si tú estarás de acuerdo con ese consejo. Sí. Raimon me dijo, Alex, nunca inviertas en algo que desconoces. Si hay algo que no conoces, no te dediques a ello. O en todo caso, delega que lo haga otra persona de tu confianza que lo pueda hacer por ti. Pero si tú no conoces algo bien, no te metas en ello.
Sí, es un buen consejo, muy buen consejo de Ramón Sansón, una bellísima persona, y efectivamente es así. Y sobre todo yo te diría lo que decíamos antes, cuando algo, ese consejo que te dio tu amigo es muy bueno, empezar al principio, y sobre todo cuando veas que está teniendo mucho éxito, acuérdate del huevo de Costolani. En el 2, ya cuando ya yo ahí estaría ya saliendo, porque ya has entrado al principio, fenomenal. Pero yo ya cuando todo el mundo entra es cuando hay que salir, y cuando todo el mundo sale es cuando hay que entrar, ¿no? Ese sería un poco la máxima. Pero es así, sí, muy bueno lo que decía Raimón y el conocido tuyo. Dices, bueno, es que hay muchos trucos en este libro, ¿eh? Os recuerdo, los trucos de los ricos, 92 trucos para multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos legalmente, un libro muy recomendable que además está muy bien escrito y se lee de un tirón. A mí me apasiona mucho el truco 92 porque analizas ya la filosofía, ¿no?, de los ricos, porque tiene una manera muy particular de pensar. Es decir, van a contracorriente, lo hacen todo al revés de lo que nos han enseñado desde pequeñitos. Sí, efectivamente es un poco el último truco del libro. Ahí hablo de 12 actitudes que fomentan o que sustentan su filosofía de vida, y ahí, escuchando estas 12 actitudes que voy a comentar brevemente, cualquier persona puede pensar si ese tipo de ricos le puede interesar o ese tipo de filosofía, ¿no?, que es el último truco del libro. La primera es, prefieren pensar que actuar, ¿no? Son estrategas, que es lo que poco hacemos, somos más gente de hacer que de hacer estrategias, son estrategas por naturaleza y no dejan preguntarse de por qué y para qué, es decir, por qué hago una cosa y para qué beneficio voy a obtener. Esa es la primera. La segunda es, le gusta más la privacidad y el anonimato que aparentar, es decir, toda aquella persona rica que aparenta no es este tipo de ricos que yo estoy hablando en el libro. Tercera, dirigen empresas en la sombra, es decir, son cabezas pensantes, es decir, tú puedes pensar, por ejemplo, tú puedes ser un autónomo, pagar tus autónomos, facturar tus cosas y de repente tener un montón de patrimonio, un montón de empresas, pero nadie lo sabe. Ese tipo de ricos son los que yo he conocido. Por lo tanto, tú puedes ser rico autónomo, siendo autónomo y llevando más o menos una vida normal, pero sin embargo, todo lo que está alrededor, esa seguridad, ese efectivo, esas empresas, bueno, pues todo eso está protegido y nadie lo sabe, ¿no? O no lo sabe quien no lo tiene que saber, ¿no? La cuarta es, estudian los números y las tendencias micro y macroeconómicas, como tú has hecho hoy en tu maravilloso programa en el que me has invitado, de analizar el tema de los ciclos económicos o muchas cosas que hemos visto. Esa es la cuarta. La quinta, mira qué curioso, huyen del sistema educativo preestablecido. Es decir, buscan una formación sobre todo basada en lo que es la riqueza social, la económica, la financiera, que no olvidemos que cuando tú eres más rico pagas más impuestos. A veces cuando yo veo en los medios de comunicación me da mucha pena los palos que le pegan a los ricos y demás, no nos damos cuenta que al final ese dinero termina yendo a otros países y al final el que pierde es el propio Estado que está pegando palos, ¿no? Porque al final lo que hay que hacer es dar cariño a todo el mundo para que todo el mundo tribute en cada sitio donde está, ¿no? Y eso es lo que me apena. Por lo tanto, huyen del sistema, como decíamos, educativo. La sexta, no ven las noticias porque saben que muchas de ellas están manipuladas y por tanto lo que hacen es confundirte. Por lo tanto, esa es otro de sus hábitos. La séptima es que escuchan al mercado antes de aumentar sus compañías, ¿no? Van escuchando lo que ocurre y cuando ven que algo va a pasar, rápidamente ya han sacado los beneficios y pueden cerrar las empresas tranquilamente o pueden, al contrario, si están creciendo, aumentarlas. No temen el fracaso porque es parte de la vida. La octava. La novena, en múltiples pólizas de seguras ponen como beneficiarios a empresas propias para tributar menos, algo que lo permite la ley, y lo hacen. Seleccionan bien sus amistades, partners y socios, importantísimo. La teoría famosa de Jim Collins del autobús. Qué gente va en tu autobús a lo largo de tu vida y qué gente la invitas a bajarse o a subirse. Número 11, no dejan de aprender y experimentar. Importante este tema, porque hay mucha gente que me encuentro que dice, bueno, ¿y cuándo es el mejor momento? ¿Y cuándo es el mejor momento? Este tipo de ricos están constantemente ganando y perdiendo, como decíamos antes. Y la número 12, importante, son dueños de su tiempo, viven la vida. Yo le pregunto a la gente que nos estás viendo, oye, ¿eres dueño de tu tiempo? ¿O tu tiempo estás constantemente ofreciéndoselo a los demás? ¿Estás constantemente buscando dinero? Esta es un poco la diferencia, ¿no? Esas son quizás las 12 cualidades que hablo en el libro, en ese truco 92, de esa filosofía particular que tienen los ricos, ¿no? Me gustaría, Juan, aprovechando la recta final de esta entrevista, sí, hacerte llegar algunas de las preguntas que tenemos de los buscadores y buscadoras que han estado siguiendo con mucha atención esta entrevista en directo ahora mismo cuando son las 6:48 aquí en España. Por ejemplo, mira, tenemos una pregunta, mira, esta te la quería hacer también, porque claro, oportunidades hay muchas. De hecho, hay oportunidades de inversión aquí y allá,
Pero hay que saber muy bien o conocer muy bien si merece la pena o no. Por ejemplo, Vanessa Libertad dice: hola Juan, ¿qué opinas de esos anuncios que hay de invierte en Amazon por 250 euros? ¿Eso es una buena oportunidad, invertir en Amazon? Bueno, es lo que decíamos antes de ser, a mí hay 3 héroes de ficción, y no quiero irme por las ramas con Vanessa, ahora le contesto rápidamente, pero hay 3 héroes de ficción que siempre me fijo en ellos, que siempre van conmigo en mi caminar diario, que son Forrest Gump, que es el Teniente Colombo, y Kung Fu, ¿vale? Cada uno con sus cualidades, no voy a entretener a la gente contando cuáles son esas cualidades. Aquí, por ejemplo, contestando a la pregunta de Vanessa, yo me iría al Teniente Colombo, ¿vale? Es decir, tiene que ponerse a funcionar el Teniente Colombo. Es decir, yo no te voy a decir ni que sí ni que no, ni que hay que hacerlo ni no hay que hacerlo. Lo que sí te voy a decir es que en el momento que tú pones el dinero fuera de tu alcance, para lo que sea, como pueda ser invertir en la empresa de un amigo, ya no te hablo de Amazon, de esos anuncios que hay miles, como tú hace un momento, Alex, hablabas del tema de las criptomonedas, de oportunidades de lograr un 8, un 10% mensual, que es una barbaridad. Es decir, al final vamos a tener, y esto es lo malo de Internet, esto es lo malo de poder acceder, tú también lo decías hace un momento, Alex, tenemos tantísima información que no sabemos cuál es la buena. Bueno, pues empieza a hacer de Teniente Colombo. Claro, los que somos más mayores sabemos quiénes son. Igual Vanessa, que es más joven que yo, no sabe quién es el Teniente Colombo. Bueno, búscalo en YouTube, vas a ver algún episodio de esa serie maravillosa Teniente Colombo, donde una persona que parece que tiene la peor pinta, no es un James Bond, es una persona y dice, este tío es un detective. Bueno, pues ese detective, poquito a poquito, apareciendo tonto, haciendo preguntas, al final daba con el asesino. Aquí no se trata de buscar qué asesino hay. Yo no te voy a decir si ese negocio es bueno o malo. Es más, te haría mucho daño, acuérdate de lo que he dicho antes, Vanessa, de no me niegues y no me creas. ¿Qué te voy a recomendar? Que conozcas personas que hayan invertido ahí, que hayan tenido resultados, que intentes averiguar cuanta más información y que luego, siempre, cualquier tipo de inversión que hagas, tienes que estar dispuesto a ganar 3 veces más y a perderlo todo. Si tú estás dispuesta a eso y has hecho los deberes, como digo yo, y has encontrado personas que realmente están obteniendo esa rentabilidad que anuncian con ese tipo de negocios a través de Amazon poniendo 250 euros, bueno, pues si tú crees y has hecho tus deberes bien, bueno, pues ya inviertes con una base, sabiendo que puede pasar, repito, lo mejor y lo peor. Ese es mi mejor consejo, pero no para esto de Amazon, de esos anuncios que yo también veo, sino sobre todo para todo en la vida. Hay que analizar la inversión con el corazón y con la cabeza, con las dos cosas, no con una cosa y con otra, no, con las dos. El corazón es la intuición y la cabeza es Colombo, empezar a preguntar hasta qué punto, quién está detrás, cómo hacen el dinero, lo que decía antes del arbitraje, nuestro amigo Alex. Bueno, ¿cómo sale ese dinero? Arbitraje ya, pero ¿dónde están las operaciones? ¿Y en qué chain? Claro. Bueno, al final eso es sostenible. No, ¿y cuál es la historia detrás? Todo eso. Claro, pero esta información, ¿dónde se puede buscar? ¿Hay foros, por ejemplo, de inversores a pequeña escala quizá que ofrecen sus experiencias? ¿Estos foros existen en Internet? Sí, por supuesto que existen y existen. Lo que pasa es que hay que tener tiempo para buscar y muchas veces ese tipo de anuncios, ese tipo de publicidad, pero en todo, que es lo que decías tú, Alex, también hace un momento, el sistema quiere tu dinero, el sistema es todo, el sistema es, igual detrás de eso de Amazon hay una organización que es una organización muy grande y que está haciendo un montón de dinero con anuncios falsos y muchas veces permitidos por Facebook. Es decir, hay muchas estafas y todos tenemos historias de estafas que nos han ocasionado. Mi primera vivienda en el año 1995 con mi mujer me estafaron, pero a mí y a miles de personas con una vivienda que se quedó a medio de construir aquí en Valdemoro, cerca de Madrid. Entonces, todos hemos sufrido episodios así. ¿Cómo vamos a minorar? No vamos a poder hacer desaparecer esas estafas, pero sí lo que tú has dicho. Existen foros cuando tú te conviertes en un Teniente Colombo y empiezas a hacer preguntas y vas a un foro y preguntas a alguien y quieres conocer personas que les haya ido bien eso y te tomas un café, virtual o no, o un café físico o un café virtual con esa persona e indagas qué hay detrás, tienes más información para tomar. Y otra pregunta, no olvidemos el coste de oportunidad. La pregunta del millón es, oye, tú con ese dinero, sean 200 o 250 euros, ¿podrías hacer algo diferente? Por ejemplo, no gastarte ni un euro y buscar formas de generar eso que te están ofreciendo de otra forma diferente. Entonces, muchas veces nos paramos en esa publicidad que puede o no ser engañosa. Como digo, no voy a decir si es buena o mala. Se trata de que tú lo descubras. Pero muchas veces no hacemos otra cosa porque buscamos esa rentabilidad rápida y prácticamente regalada, ¿no? Y de eso cada vez vamos a encontrar más. Y ahora desde casa, desde el teletrabajo, nos vamos a encontrar muchas opciones cada vez más de ese tipo de
de pseudo publicidad, sea o no sea engañosa. Vamos a verlo, busquemos. Y si no la encuentras, como tú decías, si no encuentras personas que les está yendo bien y que puedes hablar con ellas, es que hay mucho ocultismo, es que hay muchas cosas que no quieren contar. Entonces, ¿por qué me voy a fiar de un simple anuncio? Yo creo que lo que tenemos que hacer, Juan, sobre todo es buscar tiempo para formarnos, investigar, buscar información y entonces invertir, que a veces es lo que siempre nos quejamos, que me falta tiempo para eso, o me da pereza, ¿no? Que yo creo que va más por lo que me da pereza, porque tiempo siempre tenemos. Hace falta te levantas a las 5 de la mañana si realmente quieres crear un negocio. Y hoy en día, y esto lo digo por experiencia propia y también por experiencia de amigos míos que así lo han hecho, no cuesta mucho dinero montar un negocio. Puedes, mira, cógete una plantilla de Shopify, que la puedes tener, mira, por 5 euros al mes puedes tener una plantilla, según cómo. A partir de ahí te puedes dedicar a lo que se llama dropshipping, quiere decir dropshipping. Puedes comprar un producto, no comprar, es decir, hay alguien que tiene un almacén y tú le haces de comercial y cobras una comisión por la venta. Es decir, no tienes que comprar producto ni tienes que alquilar un almacén para tener ese producto. También te puedes dedicar al marketing de afiliados. Aquí Amazon, por ejemplo, tiene un sistema que no está mal y hay muchas también tiendas en Internet que ofrecen ese marketing de afiliados. Y montar una página web con una plantilla de Shopify que aparte es muy intuitiva, pues lo haces en un momento, lo haces en una hora y te cuesta como mucho, pues bueno, pues 5 o 10, depende del tipo de plantilla o el sistema, pues unos 20 euros al mes. Ya me dirás tú si por 20 euros al mes no merece la pena emprender un negocio. Claro, aquí ya entraríamos también en otro apartado que sería, de acuerdo, y cómo viralizo yo esos enlaces, cómo gano visibilidad, cómo me muevo, cómo realizo el comercio electrónico, pero eso ya, como decía muy bien Juan, se trata de tirar del hilo. Hay que coger el hilo, tirar y picar piedra. Que esto, Juan, es quizá lo que nos dicen muchos manuales de autoayuda o emprendimiento, ¿no? Que hay que picar piedra. Hay que dedicar muchas horas y hay que formarse, hay que estar ahí. Sí, señor Alex, sí, efectivamente, hay que formarse y sobre todo zapatero a tus zapatos, es decir, ser un director de orquesta. Es decir, no se trata de que tú hagas de todo, sino que encuentres a los mejores que lógicamente se encarguen de hacer ese trabajo y que tú veas que son los mejores y te hagas ese propio equipo. Pero efectivamente es así, es decir, muchas veces lo que entregamos nuestro dinero y nuestro tiempo a cosas que si investigásemos un poquito más o nos dedicásemos a esforzarnos un poquito más en esa labor que tú decías de intentar preguntar más o intentar nuevas formas, porque igual puedes conseguir, siendo un afiliado de una serie de cursos digitales de un tercero, generar tus primeros 500 euros, luego tus 1.000, 1.500, y como digo yo, cada euro es un soldado que tienes que ponerlo a producir, no a regalarlo automáticamente a un tercero que de repente igual terminas perdiéndolo. Pero sí, hoy en día cada vez vamos a ver más posibilidades y más oportunidades de poder hacer dinero desde casa, y lo que hace falta es dar con aquellos negocios que realmente sean íntegros y que realmente funcionen, y luego poner tu granito de esfuerzo, como decías tú, sí. Vamos a dos preguntas rápidas. Patri pregunta, Juan, ¿qué recomiendas a alguien que quiere invertir unos 3.000 euros y no entienda nada de criptomonedas? Mira, en el mundo de la bolsa o los mercados financieros, las criptomonedas es lo mismo, al final tienes un gráfico delante, es también como digo yo, un elemento bursátil que tú puedes tradear. Hay 3 áreas, para Patri le contesto esta pregunta, hay 3 áreas que uno tiene que empezar a dominar. Una es lo que es la psicología emocional, es decir, la avaricia y el miedo, lo que es el control de las emociones. Estamos hablando de comprar y vender. Yo lo que te diría es que pongas en práctica este triángulo. He dicho la primera, lo que es el psicotrading, lo que es la psicología emocional. Hay libros muy buenos, pues vas a encontrar en internet. Tienes la segunda parte, lo que es la gestión monetaria, es decir, de estos 3.000 euros, ¿cómo puedo hacer una pequeña inversión con 200, 100 o 300? Lo bueno de las criptomonedas es que tienen volatilidad y puedes hacer dinero de distinta manera que en el mercado de las acciones y mucho más rápido, pero te falta la tercera pata, el tercer lado del triángulo, que es el sistema. Hay sistemas muy sencillos, muy simples de aplicar, pero tienes que tener un sistema. ¿Qué es un sistema? Lo que nadie hace. ¿Qué es lo que hace la gente? Compra cuando dicen que ve que va subiendo y venden cuando de repente ha bajado y de repente terminan perdiendo. Es decir, la gran mayoría pierde dinero en criptomonedas y pierde dinero en bolsa. Por este motivo, porque no sigue ese triángulo que te acabo de decir. Psicología emocional, sobre todo sistema, cuánto te dice cuándo comprar y cuándo vender, y gestión monetaria. Si tienes 3.000 euros, empieza con, por ejemplo, con 50 euros con cada criptomoneda. Ese sistema pequeñito, hay muchos, ese sistema pequeñito, y aquí entra en juego lo que decía Alex, tienes que aprender eso un poquito, tienes que aprender algo de sistema, tienes que aprender algo de gestión monetaria y tienes que aprender
si ejecutas bien el sistema y la gestión monetaria, el psicotrading no te va a afectar, pero tienes que ser como un robot, como decía al principio Alex. Tienes que ser igual que un robot. Si tú haces eso, te darás cuenta que aplicando ese sistema, el problema es cuando el ser humano se deja guiar por la avaricia, por el miedo y hace tonterías. Pero si tú haces eso y con un sistema muy sencillito y tranquila, y sin apostar los 3.000 euros como hace mucha gente, o el Bitcoin, están 14.000 euros, 30.000, ahora compro Bitcoin. No creo que sea adecuado comprar cuando está muy alto. Entonces hay sistemas muy tontos que si los conoces y muy simples y muy divertidos que si los aplicas. Lo bueno que tiene el mundo bursátil, el mundo de las criptomonedas, es que puedes empezar a hacerlo sin tener dinero. Es decir, tú puedes decir, vamos a hacer un ejemplo con 50 euros, con este sistema, con esto que me ha dicho Juan, que voy a indagar en las redes, y aquí nuevamente Alex estaba en lo cierto, hay que dedicar tiempo a aprender, a mejorar, a que tomes tú el control de las finanzas. Y te puedes encontrar que con un sistema muy tonto, de repente estás haciendo dinero con las criptomonedas, no con 3.000, con 300 euros. Tranquilamente con 300. Empieza con 300. Vamos a ver en 3 meses o en 4 meses si eres capaz de subir la cuenta. Pero tienes que saber algo de sistema y si no, ¿qué haces? Jugártelo como en un casino. Por lo tanto, mi consejo sería ese, Patri. Espero que te sirva. Está bien. Y no identificarse emocionalmente con el dinero, por lo que estás diciendo, ¿eh? Es decir, ser un robot. Gano o pierdo, yo siempre soy el mismo, nada me mueve de mi centro. Pero claro, para eso tienes que experimentar y tienes que perder y tienes que ganar para desidentificarte emocionalmente del dinero, ¿no? Sí, señor, así es, Alex. Una última pregunta. Ángels dice, hola, soy una persona mayor y casi arruinada por confiar en un familiar. ¿Hay algo que pueda hacer, Juan, para recuperarme? Sí, es lo que hablábamos. Todos hemos tenido... ¿te acuerdas, Ángels, que hablaba antes de mis hijos, de que yo les digo, tenéis que perder y ganar rápido? Perder y ganar es esto. Vamos a tener a lo largo de nuestra vida, yo tengo 54 años, y vamos a tener a lo largo de nuestra vida todo tipo de heridas. Las familiares nos ayudan, lógicamente nos duelen más que un familiar por lo que sea te haya estafado, pero todos tenemos nuestras historias y nuestros problemas. Yo creo que lo que he aprendido de los ricos es que al final tratan las pérdidas como tratan a las victorias, no les dan tanta importancia como le damos todos. Esto es lo que hablábamos hace un momentito de la gestión emocional. Esto es muy difícil, es fácil decirlo, ¿no? Oye, Juan, qué bonito es decirlo, pero cuando un familiar te ha estafado, te ha perdido un montón de dinero, ¿cómo arrancas? Que es tu pregunta. ¿Cómo vuelves a avanzar? ¿Cómo empiezas a resetear? Y nuevamente, perdóname que utilice ese verbo, el verbo enamorar. Tengo que volver a creer en la raza humana, tengo que volver a creer en las personas, tengo que volver a creer de que hay oportunidades allá afuera para volver a salir adelante, a volver a rehacerme, y que bueno, el que una persona, sea familiar o no, me haya estafado o haya perdido mi dinero, pues al final tengo que ser egoísta. Una de las cosas que yo hablo mucho es de ser egoísta. ¿Qué es ser egoísta? Que eso no te termine aniquilando, que eso no te termine hundiendo, que eso no te haga peor ser humano en el sentido, ya sé que duele, pero tenemos que volver a empezar, tenemos que decir, bueno, voy a dejar de invertir, que es como aquella persona que te rompe el corazón. ¿Y qué significa? Que no me voy a volver a enamorar, que no voy a volver a conocer a gente, que voy a coger, que hicimos mi mujer y yo cuando nos estafaron con el tema inmobiliario. Dijimos, oye, cuidado, esto fue en el año 95. Dijimos, oye, aquí hay mucho pirata. Digo, ¿qué tal si empezamos a aprender en el mundo inmobiliario? Eso nos cambió la vida. ¿Qué hicimos? De algo que fue algo muy doloroso porque perdimos todos nuestros ahorros, y en aquella época, tú te acordarás, Ángels, que seguramente sabes lo que es una letra de cambio. Firmamos un montón de letras de cambio y al final éramos casi unos delincuentes porque no podíamos pedir un crédito porque habíamos firmado unas letras que se estaban devolviendo. O sea, una película. Te cuento esto que te animaría a esto, sobre todo a salir y buscar. Cuando digo creer en la raza humana, es buscar a personas, buscar negocios, buscar oportunidades, ver que hay gente honesta, y que por mucho que te haya pasado eso con ese familiar y hayas perdido el dinero, que intentes borrarlo si se puede y que no le des tanta importancia como para que te quedes ahí parada, ¿no? Hay que seguir y bueno, y saber que todos hemos tenido nuestras derrotas y avanzar. ¿Ves lo que te recomendaría? Júntate con personas que te ayuden a salir de ahí, no te quedes sola. Y sigue adelante, es mi mejor recomendación. Venga, una última pregunta rápida, porque este caso seguramente hay muchas personas que ahora están viendo este programa que se van a sentir identificadas. Fátima dice, pero yo no tengo un solo euro, solo tengo casas y fincas y pago más de lo que ingreso. ¿Qué puedo hacer con esas casas y esas fincas, Juan? Claro, es lo que hablábamos antes, creo que lo hemos dicho a lo largo del programa, ¿verdad? A lo largo de la entrevista. El tema de los cocodrilos, es decir,
Pero un cocodrilo para mí es una empresa que prácticamente no ganas dinero, que no la ordeñas que es que sacas beneficios cada 3 o 6 meses. Y ya sé que es muy duro, y ya sé que dice, jolín, Juan, ¿qué estás haciendo demagogia? No hago demagogia, es que me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho esto cuando yo empecé a montar empresas en los años 90, porque hoy en día tendría mucho más patrimonio. ¿Por qué? Porque nadie me lo dijo. Es decir, y esto que está diciendo Fátima es exactamente igual. Lo mismo que hablo de una empresa que no es que no te genere pérdidas, que prácticamente no te genera beneficios, que estás pagando impuestos a sociedades, estás pagando autónomos, estás pagando empleados, y de repente, ¿qué te queda para ti cada trimestre? Es que no te queda nada más que una nómina, que muchas veces los autónomos y los empresarios viven peor que sus empleados. Yo sé que es duro coger y cerrar un negocio. Yo siempre digo que un negocio, y esto es válido para los inmuebles, para tu patrimonio, ¿para dónde dedicas tu tiempo? A veces hay relaciones tóxicas, negocios tóxicos. ¿Por qué son tóxicos? Porque no te dan lo que tú quieres, esa calidad de vida. Y hay que coger, y eso es difícil, cuidado, hay que ponerse en manos de expertos, porque a veces un cocodrilo, yo que soy experto en propiedades, digo experto porque llevo haciendo operaciones y tenemos un club de inversores y nos dedicamos a eso. Yo me encuentro con gente que dice, oye, es que esto esta casa rural, este piso, me está sacando los ojos, es que mira, no le saco un duro, es que estoy pagando recibo de contribución, y le hacemos un plan para, por ejemplo, poner un negociador bancario para negociar con el banco, para aminorar la deuda. Cambiamos el alquiler por habitaciones, y de repente eso se convierte en una fuente de ingresos pasivos. Delegamos ese inmueble. Quiero decir que aquello que a ti te parece un cocodrilo igual puede ser, o un negocio que le cambias ciertas cosas y de facturar 3 empiezas a facturar 8. Ahora, lo que no puedes hacer, y esto va para Fátima y para toda persona que nos esté escuchando, lo que no puede ser, por eso yo digo que lo peor que puede pasar al ser humano es la rutina. Cuando tú tienes una rutina, bueno, sí, palmo dinero, bueno, sí, no gano poco, eso es lo peor. ¿Qué es mejor? Y ya sé que no me mate la gente que nos está escuchando, Alex. ¿Qué es lo mejor? O que te hundas y se te caiga todo y digas, y ya sé que no quiero que te duela esto, pero ahí es cuando vas a decir, coño, mira lo que me ha ocurrido ahora. Cuando yo empiezo a hacer operaciones inmobiliarias que me dejan muchísimo dinero, cuando termino cerrando mis agencias inmobiliarias y me doy cuenta que por qué no las hubiera cerrado antes. Esto le puedo decir a Fátima. Igual Fátima, si busca alguna persona que le pueda analizar bien su patrimonio, sus cocodrilos, como digo yo, y podamos darle un meneo para que al final eso se convierta en una fuente, en un acueducto por donde pasa agua que te está generando dinero. Y si no, hay que cargárselo. Juan, pero es que eso me va a suponer una pérdida ya, pero es que es mejor quitarte piedras de la mochila que no mantenerlas. Pero hay que intentar no perder, pero si hay que perder, vas a estar más tranquila porque vas a tener tiempo. Si tú me dices, Juan, ¿qué es lo que más valora desde la vida? Después de los fracasos míos, te diré, no es tener dinero. Da igual, ya sabes el dicho ese, Fátima, quítale a todo el mundo su dinero, repártelo entre todas las personas, a 10.000 euros, a toda la humanidad, quítale todo el dinero a los ricos, y entre tú y yo nos podemos jugar una comida que en 4 o 5 años el mismo capital está en las mismas manos. ¿Por qué? Porque saben qué hacer con el dinero. En tu caso, como en el caso de actores, deportistas, la gente termina palmando el dinero porque no sabe qué hacer con él. En tu caso te diría, vamos a aprender, vamos a ver qué hacemos con ese dinero, y que sepas que puedes crear patrimonio, puedes crear dinero, puedes crear negocios, como ha dicho Alex, y muchas cosas. He dicho antes de comprar inmuebles con 0 euros. O sea que yo me podía crear un patrimonio, tener un montón de inmuebles, sí. Vas a tener que poner esfuerzo, no va a caer del cielo, pero no te hace falta tener dinero para crearte un patrimonio. Pues dicho esto, ¿qué estás haciendo con tu vida? No, estoy manteniendo un patrimonio. ¿Qué te da ese patrimonio? Esos inmuebles que tú me dices que te están quitando la vida por impuestos, no sé, ¿cuánto te da? Ah, ¿que no te da? Al final, ¿qué eres? Perdóname que te lo diga con cariño, Fátima, pero a ti y a todo el mundo. Somos, no digo tú, somos esclavos del sistema. Porque al final termina el 31 de diciembre, haces balance del año y dices, oye, ¿qué hay de lo mío? Porque aquí al final todo el mundo ha comido, yo soy un ciudadano ejemplar, he pagado impuestos como un campeón, pero ¿y tu vida? ¿Eres dueña de tu día? ¿De tu mes? ¿O estás preocupado porque qué va a pasar si de repente te rompes una pierna y estás 8 meses sin ir a trabajar? Esto es lo que yo quiero con el libro, que la gente reflexione sobre lo que está haciendo, y si tiene que mandar toda la porra, pues que lo mande. ¿Pero qué va a ganar? Tiempo. ¿Y qué vas a hacer con el tiempo? Conocer a personas, como a mí me pasó, que gracias a eso conocí a personas que me ayudaron. Perdón el rollo. Es que a veces, Juan, es que tú lo has descrito muy gráficamente. O lo envías todo a la porra, o si no es imposible ganar tiempo. Es imposible pararse, salir de este engranaje, salir de la máquina, salir de la rueda del hámster y decir, a ver,
A mí eso no me interesa, eso ya no es mi negocio. ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con mi vida? Que es un momento al que mucha gente ahora mismo se está enfrentando. Y por eso es importante leer libros como este que te dan ideas, te despierta lo que es realmente el sistema o cómo funciona el dinero, los trucos de los ricos, 92 trucos para multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos legalmente, de nuestro invitado hoy en Pandora, Juan Aro. Juan, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Gracias. Un placer. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias.